entender los principios de guerra espiritual, de cómo el diablo trabaja en la mente del creyente, del cristiano, y le vamos a dar fundamentos bíblicos para tener un espíritu de guerra espiritual y una mentalidad de conquista. Entendemos y sabemos que el diablo por todos los medios trata de penetrar en la mente, trabajar en los pensamientos. Es el principal lugar donde el enemigo de nuestras almas trabaja para penetrar y traspasar dentro de la mente, y opera de varias formas, de varias maneras. Bíblicamente podemos ver en su palabra que nombra cinco cuestiones, 5 puntos, 5 formas, 5 maneras, estrategias que el diablo utiliza para tratar de cambiar la mentalidad de la iglesia, para tratar de entrar en los pensamientos, para tratar de desvirtuar la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando Cristo hizo lo que hizo en la cruz, venció a Satanás, al diablo, a sus demonios y al mismo infierno, y los avergonzó públicamente y nos dio una victoria, una nueva mentalidad, una nueva esperanza, una nueva vida. ¿Cuántos están acá? Ahora el diablo en esta era, en este tiempo, está operando constantemente para desvirtuar y para cambiar y para retrotraer nuestra mentalidad hasta antes de que nosotros conociéramos a Cristo. ¿Cuántos están aquí? Lo vamos a ver. Hay 5 formas que el diablo trabaja. Una es las acechanzas. Las acechanzas, podemos ver en las escrituras que las acechanzas, dice la palabra de Dios allí en Efesios 6:10, que nosotros debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice la palabra misma, habla de esta artimaña del enemigo que es acechar. La palabra acechanza significa una persecución cautelosa. Eso es lo que significa la palabra acechanza, un espionaje, algo que lo hacen para que no se dé cuenta. Por tanto, nosotros, si perdemos de vista la palabra de Dios, perdemos de vista cómo el diablo trabaja en contra nuestra. Acechar significa eso, trabajar y perseguir cautelosamente a alguien. Amén. Número 2, trabaja con maquinaciones. La Biblia dice en 2 Corintios 2:10 que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Maquinaciones es un proyecto oculto dirigido a un fin para que termine mal. Eso es una maquinación. La palabra maquinación en la Biblia significa eso. Es algo que se tiene, se está armando, se está diagramando ocultamente y está dirigido a alguien para que ese alguien tenga un mal fin. Esas son las maquinaciones. Mientras usted y yo estamos aquí escuchando la palabra, honrando al Padre, dándole ofrenda a Dios, el enemigo está allá afuera maquinando de qué manera va a robarte lo que Dios va a poner en tu corazón hoy. Va a poder operar en contra de tu vida, de tu mente, de tus hijos, de tu familia, para sacarte ventaja de algo. ¿Alguien está aquí? Esto es Biblia. Esto es Biblia. Amén. Maquinaciones. Lo tercero es las fortalezas. La Biblia dice que en 2 Corintios 10, versos 4 y 5, habla que la palabra de Dios derriba toda fortaleza del diablo en las mentes.
La fortaleza significa un lugar inexpugnable. Una fortaleza en lo físico es algo que nadie puede entrar, que nadie puede penetrar. La fortaleza opera Satanás en la mente, en un pensamiento recurrente, insistente, siempre pensando eso negativamente, hasta que eso se hace una fortaleza. ¿Qué significa? Que ese pensamiento negativo, de tanto tenerlo y repetirlo en la mente y no desecharlo, se hizo una fortaleza. ¿Qué quiere decir? Que es difícil entrar, que es difícil penetrar esa fortaleza. Yo creo que hoy Dios va a derribar fortalezas en los pensamientos y en la mente de la iglesia. Alguien tiene que celebrar eso. Hoy cae por tierra toda fortaleza que el diablo quiera generar en nuestra mente. Número 3, entonces, fortaleza. ¿De qué manera el diablo opera, trabaja, aún en la iglesia? Número 4, opresión. La palabra opresión significa apretar, ejercer fuerza de afuera hacia adentro. Significa apretar, hacer fuerza de afuera hacia adentro, ahogar. Eso significa la palabra opresión. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos de cómo el enemigo oprimía al pueblo de Israel, a la iglesia. En el Antiguo Testamento los egipcios estuvieron bajo opresión durante 400 años al pueblo de Dios, teniéndolos constantemente allí ahogados, afligidos, aplastados, en miseria, en esclavitud, en escasez, sin darle respiro, ahogados en un sistema corrupto, vicioso, de derrota y de esclavitud. Eso es lo que trabaja también el enemigo, tenerte oprimido, aplastado, ahogado en la propia angustia, en la propia depresión, en la propia espíritus de enfermedad, de derrota, que no puede salir. Y entonces él está ejerciendo esa fuerza desde afuera hacia adentro para tener cautivo a alguien. Número 4, entonces, opresión. Y número 5, hasta llegar al engaño. Si todo esto es para tratar de engañar. La Biblia dice allí en el capítulo 1 de Génesis, habla que la serpiente engañó a Eva. Con el engaño y con la mentira generó que se desobedezca y se rebele alguien contra Dios. El engaño significa ocultar la verdad, manipulación. Segunda de Corintios 11:3 dice la palabra de Dios que con astucia el diablo, la serpiente, engañó a Eva. Así que hay 5 cuestiones, 5 puntos que el enemigo trabaja para que nosotros caigamos en alguna de sus artimañas y dejemos de tener la mente de Cristo, la mentalidad que Dios nos entregó en la obra redentora de Cristo en la cruz. Nueva vida, nueva mentalidad, nuevos pensamientos, nuevos proyectos, nuevas metas, nuevos objetivos, nueva manera de encarar las aflicciones, las crisis, los problemas. Pero cuando el enemigo ve que alguien está creciendo y está avanzando en la fe, va a buscar de estas 5 maneras para que usted caiga en sus trampas y usted no pueda crecer, no crezca en la fe, su familia no se afirme en el camino de Dios, usted se empiece a desanimar, usted empiece a pensar, no es tan así como dice la palabra, y a tener argumentos que no son sólidos, no son válidos, para que nos desviemos del propósito por el cual usted y yo fuimos creados en esta tierra. De esa manera tenemos los creyentes la lucha cotidiana contra las fuerzas del mal, y no podemos nosotros descuidar lo que estamos hablando aquí. Por eso es muy importante entender y saber de qué manera
nosotros pelear esa batalla. Porque uno a veces dice, bueno, sí, reprendo al diablo, pero hay que entender que hay que tener un espíritu de guerra para eso. Y no puedo yo tener un espíritu de guerra espiritual si aún en mi mente hay pensamientos de mi vieja vida. Hay costumbres, hay hábitos que ya no tienen por qué estar allí. Si yo fui regenerado por la sangre de Cristo en la cruz, no puedo seguir queriendo avanzar en el camino de Dios, luchando contra el poder del infierno, queriendo usar las viejas armas que yo usaba antes. Porque la arma de nuestra milicia, dice la palabra en 2 Corintios, no son carnales, sino poderosas en Dios, que son utilizadas para derribar, lo que dijimos recién, toda fortaleza. Usted tiene que aprender a usar las armas espirituales, iglesia, para pelear la batalla de la fe. Ahora fíjese, Dios está buscando una generación con un espíritu de guerra y una mentalidad de conquista. Van de la mano, porque el enemigo lo primero que hace es trabajar en la mente. No entra directamente al corazón, primeramente trae un pensamiento. ¿Alguien está aquí? Me está mirando muy serio. ¿Están entendiendo? Escuche, la fortaleza del ser humano está en la voluntad. En lo humano, estamos hablando humanamente porque mi fortaleza es Dios, tu fortaleza es Dios, eso lo sabemos. Pero el poder de la fuerza humana está en la voluntad. Y el diablo trabaja en la voluntad para que yo actúe conforme al engaño que él quiere hacer dentro mío, en mi voluntad. El libre albedrío es algo que nunca Dios va a alterar, porque es lo que a mí me permite elegir a mi propia voluntad qué camino yo quiero seguir. ¿Cuántos están aquí? Lo que el diablo quiere es alterar esa voluntad para que yo elija mal lo que tengo que hacer, para que yo cambie de rumbo y cambie el camino. ¿Alguien está entendiendo esto? Si has estado en opresión, has estado en algunas de estas formas que hemos leído, has estado bajo acechanza del diablo todo el tiempo y nunca has visto avanzar tu vida, ni en lo personal, ni en lo familiar, ni en lo profesional, ni en lo laboral, quiere decir que hay que cambiar de rumbo, hay que hacer otras cosas, hay que empezar a vivir en la palabra de Dios y hay que empezar a pelear con otras armas. ¿Está entendiendo eso? Hemos peleado con armas carnales y armas naturales, bueno, no dio resultado. Es tiempo de entender que para yo tener éxito en la guerra espiritual, yo tengo que pelear con armas espirituales. Ahora fíjese, tenemos nosotros las 5 maneras que el diablo va a tratar de confundir, de engañar, de mentir y de hacer caer a la iglesia. 5 maneras que a nosotros nos van a desviar o a tratar de desviar. Por eso es necesario fortalecer y restaurar el espíritu de guerra en la iglesia, de guerra espiritual. Dijimos que la fortaleza del hombre en lo humano está en su voluntad, y la voluntad se maneja de acuerdo a como yo pienso. Dame por favor versículo 7 de Proverbios 23. Va a ver qué importante es la mente, el pensamiento en la vida cristiana. Proverbios 23, 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. El hombre lo que piensa, eso es. De la manera que yo pienso. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque el pensamiento, ¿qué hace? Mueve la voluntad. Y la fortaleza humana está en la voluntad. Ahora fíjese que cuando el enemigo engaña utilizando estas artimañas, mi voluntad se ve alterada. Ya yo no tengo ganas de obedecer a Dios, ya quiero obedecer a mi carne. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Por qué? Porque ahora mi voluntad ha sido alterada. Así piensa su corazón, dice, eso es. Por eso la persona es tal cual así piensa. ¿Está entendiendo eso? Ahora, fíjese qué interesante que es este primer punto, entendiendo que lo que yo pienso alimenta mi espíritu. De la manera en la que yo elaboro mis pensamientos, eso se alimenta mi espíritu. De acuerdo a como yo deje
alimentar mi pensamiento. Ahora, si mis pensamientos se alimentan de redes sociales, Netflix, todo lo que usted quiera, natural y terrenal, de eso va a haber en mi corazón. ¿Cuántos están aquí? Si mi pensamiento vivo pensando yo en cómo vengarme del que me dañó, mi corazón se llena de odio, y eso es lo que va a mover mi voluntad. Me voy a mover en el odio, en la bronca. ¿Cuántos están entendiendo eso? Ay, a mí me engañaron, me decepcionaron, y todo el tiempo estoy pensando en quien me abandonó, quien me engañó, quien me abusó, quien se abusó de mí, y todo el tiempo ese pensamiento recurrente. Entonces usted está alimentando su espíritu, su voluntad de esa manera. Por eso hay personas que están atadas tanto tiempo, aún dentro de la iglesia, están pensando que cuando le abusaron hace 15 años, esa persona está libre por ahí, y sigue todavía teniendo ese pensamiento, porque de lo que piensa eso es. Si mi corazón está lleno de odio, yo voy a hablar ¿qué? Odio. Si mi corazón está lleno de depresión y desánimo, yo voy a hablar solamente cosas depresivas y que desaniman. ¿Cuántos están entendiendo eso? Por eso es muy importante entender de qué manera el diablo opera en la mente y en el pensamiento. Ahora, como es mi alimento para mi mente, así será mi espíritu, y mi corazón hablará conforme a eso. Yo quiero que entienda esto, amada iglesia, porque yo he escuchado cristianos que usted no escucha hablar, y Dios mío, yo prefiero escuchar a alguien que no conoce a Dios y que me va a dar más aliento y más esperanza tal vez que un cristiano. Porque vos le preguntas cómo está, y acá le escucha, acá está difícil. Bendito sea el nombre del Señor. Si tenemos a Cristo, que Él venció en la cruz, sabemos que hay opresión, sabemos que hay maquinaciones, sabemos que hay fortaleza, sabemos que hay engaño, sabemos las tretas y las maquinaciones del diablo, pero también sé, y no me olvido, que Cristo en la cruz hizo una obra redentora, y a mí me dio una victoria sobre todas esas artimañas, y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora ya no camino como antes caminaba, no pienso como antes pensaba, no lucho como antes luchaba. Ahora sé que en Cristo Jesús yo tengo victoria. A ver, ¿dónde está lo que tiene victoria aquí? El espíritu de guerra. Hay gente con el espíritu de guerra en esta casa. Hay gente con el espíritu de guerra que va a decir: no me vas a robar a mis hijos, no me vas a robar la finanza, no me vas a robar la salud, y habla mentiroso. Yo lo sé. Pero el enemigo está trabajando. Ahora la iglesia está trabajando. Porque mientras yo duermo, el diablo trabaja. ¿Cuántos oran a la noche antes de dormir? A ver, levanta la mano todos. Una de mis oraciones antes de dormirme es: Señor, como el salmista David, mientras duermo, enseña a mi conciencia con tu palabra, para que el diablo no tenga lugar mientras yo estoy durmiendo a atormentar mi mente y mi conciencia. ¿Cuántos entienden eso? Salmista tenía 100.000 aflicciones. 100.000 aflicciones tenía David, pero él se acostaba y dormía como tronco, mi hermano. Salmo 4: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y no había Alplac, no había Plazolán, no había toda esa que ya conoces. En la paz de Dios descansaba su mente, su cuerpo y su espíritu. Porque mientras usted duerme, el enemigo no duerme. Porque muchas veces usted se levanta enojado o enojada. Ay, no, acá no hay nadie así. Están todos allá en Rita, en Paraguay, se enojan todos. ¿Nadie se levanta de mal humor aquí? ¿Cómo puede ser que te levantes de mal humor si te dormiste 8 horas como un tronco? Roncaba que el techo temblaba. Y de repente te levantaste enojado. Porque el enemigo, mientras nosotros dormimos, él no descansa. Opera 24/7. ¿Cuántos están entendiendo eso? Ahora fíjense, número 1 entonces.
La voluntad es lo que va a tratar de penetrar el diablo en nuestro pensamiento. Ahora tenemos una palabra allí en Romanos capítulo 12, verso 2, en donde habla de renovar la mente. Romanos 12, 2. Estamos hablando de guerra espiritual, estamos hablando de cómo opera Satanás, los demonios, el infierno contra la iglesia. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora fíjense, Dios me está hablando de renovar mi entendimiento. ¿Qué significa la palabra renovar? Punto número 2. Primero, en la voluntad es donde Satanás va a trabajar. Renovar significa llevar algo al lugar del inicio. Eso significa renovar el entendimiento. Ahora, cuando yo digo, ¿por qué Dios habla de renovar el entendimiento? Porque cuando nosotros fuimos creados, ¿cómo fuimos creados? A ver si alguien leyó la Biblia alguna vez aquí. ¿Cómo fuimos creados? ¿Qué dice la palabra? A imagen y semejanza. Mi mente era una mente perfecta cuando Dios me creó. ¿Está entendiendo eso? En el transcurso, desde que nacimos hasta acá, se pudrió todo. Somos lo que somos hoy. Algo pasó en el medio, muchas cosas. Y eso fue formando en nosotros una mentalidad, una manera de pensar. Cada acontecimiento en la vida que nos toca experimentar va formando en nosotros un sistema de pensamiento. Por eso Pablo les decía a los romanos, ustedes tienen que entender que es necesario renovar la mente para que no se conformen a este siglo y puedan aprender la perfecta voluntad de Dios. Nadie puede saber cuál es la voluntad de Dios si tiene una vieja mentalidad. Nadie puede entender cuál es la perfecta voluntad de Dios para su vida si todavía anda siendo cristiano con un velo aquí. No puede. No puedo yo saber cuál es el ministerio que Dios me dio, a qué me llamó, de dónde yo vengo, quién soy, a dónde voy. Nunca lo voy a poder saber si antes yo no renové mi entendimiento, mi mentalidad, mi pensamiento para saber que lo que piensa Cristo de mí es imposible. Por eso yo he escuchado muchas personas decir, ay, no sé a qué puedo hacer yo en la iglesia, ¿qué puedo hacer? Porque todavía está pensando con la vieja mentalidad que es por obras. No entendió eso. No entendió eso. La vieja mentalidad es creer que yo soy justo y bueno cuando hago algo bien. Pero la mentalidad en Cristo es que yo soy justo y bueno cuando agrado al Padre y cuando vivo para Él. ¿Alguien está entendiendo eso? Gente que está en la iglesia que trabaja, pero piensa igual que como pensaba antes. Que le grita a las mujeres como antes le gritaba. Que le grita a los hijos como antes le gritaba. Que se deja derrotar ante una pequeña prueba como antes lo hacía. Pero trabaja. No es por obra. La mente nueva te hace entender que es por fe. Y mientras trabaja por obras, el diablo le come la cabeza y lo tiene dominando en opresiones, en maquinaciones, en engaño, en mentira. Pero el que hoy aplica esto a su vida, usted va a cambiar rápidamente, así un vuelco va a ser su vida. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Efesios 4:23. Renovar significa poner de nuevo las cosas en su lugar. ¿Por qué? Porque algo se gastó, se desarregló, se arruinó. Por causas X,
póngale las que quiera. Yo antes no pensaba así. El otro día me dijo la pastora, le cuento algo, una intimidad. ¿Cuánto quieren saber? Vamos, si se está muriendo, para que le cuente. Ay, que lo diga. Me dice el otro día la pastora, y algo que me tocó, porque me dice, ya no te reís tanto como antes. Antes me hacías reír todos los días. Y eso, yo dije, ¿qué está pasando? Porque si el gozo de Cristo está en mí, yo no tengo por qué vivir amargado, no tengo por qué vivir serio. Tengo que manifestar el gozo. Yo no quiero volver a ser la persona amargada que fui antes de conocer a Dios. Y yo no le dije nada en ese momento, me la tragué calladito. Y dije, algo está pasando. Porque me puse a analizar, y es verdad. Tantas cosas uno piensa, tantos proyectos, tanto trabajo, tantas cosas que resolver, tantas decisiones. Uno se olvida de sonreír, se olvida de pensar que ahora tengo el gozo de Cristo, de su salvación. Por eso lo he hecho, de saber que hoy camino a la casa, a la morada celestial que Él tiene preparada para mí. Eso tiene que ser suficiente para que yo viva en el gozo de Cristo, en el gozo del Señor. Ahora, Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjese que sigue hablando de la mente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el enemigo trabaja en la mente. Renuévense en el espíritu de la mente. ¿Cómo está pensando usted? No, a mí ya está, ya me pasó el cuarto de hora, ya yo soy así y no voy a cambiar porque mi familia fue así, mi mamá, mi papá, mi abuelo. ¿Y quién le dijo que eso es así? ¿Dónde está escrito? Te lo contaron. Pero a mí la Biblia me dice otra cosa, que el que está en Cristo nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Alguien puede creer esa palabra? Todas. Matrimonio nuevo, pensamiento nuevo, matrimonio restaurado, hijo restaurado, futuro de gloria, esperanza de gloria, todo nuevo, todo. Ahora escuche, piense, el diablo te dice, no, matrimonio nuevo no, decir, no, ya está, terminamos, voy a buscar otra. No estamos hablando de eso, matrimonio restaurado quise decir. Porque después agarra y dice, el pastor dijo que matrimonio nuevo. No dije eso. Matrimonio nuevo, restaurado, hecho a nuevo. Estamos hablando de renovar la mente, no la esposa ni el esposo. Sea sin vergüenza. Escuche, mire, ¿cuántos están acá? Míreme, vamos a Efesios 4:17. Efesios 4:17. Dice allí la palabra de Dios. Miren, ahí sigue hablando. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Su mente divagaba por cualquier parte. ¿Por qué? Porque estaban velados, cegados. Y sabe una cosa, ahí es donde el diablo quiere llevar a la iglesia, a que sea ignorante en la palabra, rebelde a la palabra, que no escuche la voz de Dios, que no obedezca a la voz de Dios, que opere y obre conforme a sus propios deseos de la carne, para tenerlo en opresión, en prisiones, en ataduras, allí wow. Yo creo que esto está claro. Número 3, escuche, el diablo quiere modificar todo el tiempo la mente a su propia conveniencia. El enemigo todo el tiempo quiere modificar nuestro sistema de pensamiento para llevarlo a su propia conveniencia. Y fíjese que usted que en este tiempo se nota cada vez más cómo la sociedad toda asume pensamientos que son pensamientos totalmente satánicos y diabólicos, pero que tiene cautivada las mentes de miles de millones de personas. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá gente que el amor se enfriará, dice, y que llamarán bueno a lo malo y malo a lo bueno. ¿Qué significa eso? Significa que una vez que el enemigo, utilizando esas 5 armas que nombramos al principio, llegó
al fin del engaño y hacer vivir a una persona engañada, ya esa persona se hizo una persona inmoral totalmente. Ya no escucha la voz de Dios, ya no le importa y llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahora fíjese, ayer tuvimos y vimos todos que hubo una marcha multitudinaria allí en Capital, la LGTBQTH, no sé cuántas letras tiene, y todo el mundo celebrando y todos los noticieros sacando rédito de eso y haciendo propaganda y publicidad de algo que está mal, que está mal. Yo vi que iba gente con su familia, con sus hijos. Hermano, saludo a mi esposa, estoy acá en la marcha. ¿Qué está celebrando, hermano? El diablo te cambió la manera de pensar, porque eso está mal, es pecado. Yo no digo que odiemos a esa comunidad, no, amemos a esa comunidad, pero confrontemos lo que esa comunidad hace, que es pecar contra Dios. Es impresionante. El aborto, haciendo leyes para validar el aborto, porque el aborto es asesinato, es un pecado contra Dios. Sin embargo, yo he escuchado gente cristiana decir que está bien que se legalice, porque hay mucha gente que se muere por allí, haciéndose ilegalmente ese tipo de prácticas. Y yo digo, y los que se mueren antes de nacer, que están matando. Es un pecado, y hay gente que, hay leyes. En Estados Unidos, en países del primer mundo, está la mayoría aprobada esa ley, pero va contra la ley de Dios. El diablo confunde, miente, constantemente maquina para hacer creer a la humanidad que lo que él dice y el sistema de pensamiento que él tiene es el correcto y que no pasa nada si no hacen nada. ¡Qué tremendo! Ahora, me enteré que hace poco hay una comunidad en Estados Unidos que niega el holocausto. No sé si Pastor Lucas leyó algo de eso, que dice que lo niegan completamente, que dice que no existió. 6 millones de judíos mataron. Negar eso es tener el entendimiento entenebrecido, como dice la palabra de Dios. Gente que piensa como el diablo quiere que piense. Ay, no quiero más a mi esposa, divorciate, agárrate otra. Mentira del diablo. Pelee por su familia, porque te vas a agarrar otra, te vas a llevar mal con la otra, vas a dejar, te vas a agarrar otra, porque hay algo que hay que cambiar, que es el sistema de pensamiento de este mundo, que todo lo puedo hacer, lo que yo quiera sin importarme nada, pero cuando yo tengo la nueva mentalidad de Cristo, entiendo que si yo ya tengo una familia formada, con esa me tengo que quedar. Yo no sé, alguien tiene que estar celebrando eso. Es contra el pensamiento del mundo. Arréglese, mi hermano. Amíguese. Me vino un chiste, pero no lo voy a decir. Es muy fuerte. Es cristiano, pero es fuerte. El único motivo de divorcio es cuando uno se queda viudo. Y ahora para que parta rápido. Esa oración Dios no la escucha. Escuche, yo no puedo tener un espíritu de guerra. 5 minutos termino. Yo no puedo tener un espíritu de guerra con una mentalidad de esclavo. No, se está distraído todavía. Míreme, no puedo tener un espíritu de guerra con una mentalidad de esclavo. Porque para tener un espíritu de guerra tengo que tener una mentalidad de conquista. Porque si voy a pelear con una mentalidad de esclavo, voy a pelear en vano. Voy a pelear en vano y voy a terminar perdiendo esa batalla. Ahora, con una mentalidad de conquista, yo puedo tener un espíritu de guerra.
Sin eso yo no puedo pelear la buena batalla, teniendo una nueva mentalidad en Cristo Jesús. Ahora, la obra redentora de Cristo en la cruz a mí me dio liberación y renovación para mi mente. ¿Cuántos recibieron esa liberación y esa renovación? Bueno, ahora renueve esa mentalidad cada día a través de la voluntad de Dios y a través de la palabra de Dios. Porque si Dios te dio la libertad para tu mente y la victoria para tu mente, porque anda caminando en derrota, porque anda caminando en tristeza, porque anda en angustia, pensando que esa tribulación nunca va a pasar. No, sí va a pasar, es momentánea, es momentánea, es momentánea. Esta leve tribulación que pesa sobre mí es momentánea, es momentánea. Tranquila tribulación, yo resisto, pero sé que viene un mayor peso de la gloria de Dios sobre mi vida. Tribulación, ahí está, yo resisto, pero viene un peso de la gloria de Dios sobre mi vida. Dos ejemplos te voy a dar bíblicos acerca de lo que significa tener un espíritu de guerra. Número uno, cuando usted tiene una mentalidad renovada, usted ya pelea la guerra con sabiduría. Por eso el apóstol Pablo decía: yo no peleo esta batalla como dando golpes al aire, sino pongo mi cuerpo en servidumbre, dice su palabra. ¿Cuántos están entendiendo eso? Ahora, escuche esto. Dame en Proverbios 24, capítulo 6. Pelear con sabiduría. 24:6 de Proverbios. Quiero cerrar el mensaje con esto y nos vamos a orar. Dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Ahora, con inteligencia y con ingenio tú tienes que pelear. No vas a poder cambiar a nadie. No vas a poder cambiar a ese cabeza de roca que está en tu casa, que no quiere saber nada con Dios. Con tu fuerza no lo vas a poder cambiar. O a esa cabeza de piedra que no quiere escuchar la voz, no la vas a poder cambiar. Esa pelea tú la tienes que pelear con ingenio. Entonces, ¿cómo es pelear con ingenio, Señor? A esta cabeza de piedra yo no la puedo cambiar, ya no puedo más. Ya le dije, ya no peleamos, ya no agarramos los pelos, ya no pegamos con la Biblia en la cabeza 20 veces y nada cambia. Entonces, Señor, ahora yo te la entrego en tus manos, y yo lo que voy a hacer es buscar primeramente tu reino y tu justicia, y sé que tú añadirás sobre mí lo que yo quiero, lo que yo necesito. Ahora eso es pelear con ingenio, eso es tener sabiduría. ¿A alguno le dio resultado darle con la Biblia en la cabeza a alguien? Anda por acá. Pero no lo haga usted. Debe tener la unción para eso. Fíjese, Éxodo 13:17. Dos ejemplos te doy. Lo que significa tener un espíritu de guerra con una mentalidad renovada. Éxodo 13:17. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, estamos en Egipto, allí en el Antiguo Testamento. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Qué tiene que ver esto, pastor? Tiene que ver, porque cuando Dios vio que el pueblo recibió la liberación de la opresión de los egipcios, salió con cosas en su corazón. Y Dios vio que esa mentalidad no era una mentalidad de fe y una mentalidad de conquista. Entonces dijo: no lo voy a hacer pasar por este territorio, porque cuando vean que hay una guerra, le va a agarrar el espíritu de esclavitud y se van a volver a Egipto. ¿Qué pasó?
Dios los salvó de que puedan volver atrás. Cuando Dios vio que no había un espíritu de guerra y una mente renovada en ellos, Dios dijo, estos siguen pensando como pensaban cuando estaban en Egipto. Están caminando libres. Están acá en la iglesia sentados escuchando la palabra, pero siguen viviendo como vivían antes de que vengan a la iglesia. ¿Alguien está aquí o se me fueron todos? Se dañó el mensaje ahora. Estaban allí en Egipto en espíritu, pero estaban libres ya de Egipto. ¿Qué pasaba? El diablo les había adormecido la conciencia durante 400 años, y aún ellos estando en libertad seguían pensando como esclavos. Eran cobardes, porque Dios dijo, si ven una batalla, esto no la van a pelear, estos se me van a devolver y se me van a ir otra vez al mundo, se me van a volver a Egipto. Habrá alguien aquí que en ese día se decide a cambiar de mentalidad y a decir, aunque vea guerra contra mí, aunque vea enemigos contra mí, aunque vea una batalla delante mío, aunque venga 1 millón de hombres y 300 carros contra mi vida, yo creo que Dios es mi libertador. No me sacó de donde yo vivía para que ahora tengan miedo de pelear una batalla. Y que muchas veces te dan ganas de decir, no doy más, no puedo más. Pero que no nos pase como le pasó a este pueblo, que cuando Dios vio eso, los llevó por otro lado, porque no tenían preparada todavía su mente y su espíritu de guerra. Entonces Dios dijo, no están listos para la batalla, no están listos para la guerra. Aleluya. Pero número 2, hay un ejemplo, que este es el que dije, yo quiero eso. Y en el libro de Números, capítulo 14, la mentalidad no renovada te hace correr el riesgo de que en cualquier momento vuelvas para atrás. Hay personas que están a punto de dejarlo todo en el camino de Dios, o que estuvieron a punto en este año de decir, ya está, lo dejo todo, no es para mí, porque han estado pensando de una manera en donde el diablo les engañó con argumentos, que miren lo que no tienen que mirar, los defectos de la gente. El otro día hablaba, no me acuerdo con quién hablaba, que los pastores tenemos otra mirada de la gente. Un pastor comprometido con Dios tiene que tener la mirada que tiene Cristo. No puede tener la mirada que siempre ve los defectos. Pero pastor, esa persona tiene 70 defectos y una virtud. Y si Dios te la mandó a vos, es porque Dios vio que había una virtud. Y los 70 defectos son para que vos aprendas a amar al que tiene defectos. Así como Cristo te amó a vos, llena de defectos y lleno de defectos. Los que están en el liderazgo, aprendan eso. Los que anhelan ministerio, los que anhelan obispado, dice la palabra, pastorado, buena cosa desean, buena cosa anhelan. Pero un pastor no puede tener éxito si solamente se enfoca en los errores de la gente y en los defectos de la gente. Nunca. Mire, si yo me pongo a mirar los defectos de la gente, no quedamos nadie acá. Hasta yo me tengo que ir. Pero Cristo así nos ama. Y nos amó y nos ama. Amén. Ahora, dame Éxodo 14, el verso 24. Gloria a Dios. Y dice, 14:24, dice, escuchen, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, dice, y decidió ir en pos de mí,
hierro y su descendencia la tendrá en posesión. ¡Wow! Aquí está haciendo una diferenciación Dios. Primeramente a un remanente dijo, no, a esto sí, con solamente ver la guerra que hay ahí sale corriendo. Pero cuando habla de este, dice, este tenía un espíritu diferente. Ahora, yo preguntaba y oraba a Dios y decía, Señor, ¿Caleb nació con ese espíritu? No. Caleb se formó en medio de una generación que vivía renegando de Dios en el desierto. Se formó creyendo a una palabra que Dios le dijo, yo les hago libre y los llevaré a una tierra en donde fluye leche y miel. Y él se aferró a esa palabra, pero en el desierto se rodeó de gente que criticaba, que murmuraba, que se levantaba contra Moisés, que decía que lo iban a matar. ¿Para qué nos trajeron acá? Nos hubieran dejado en Egipto, nos vamos a morir de hambre en el desierto. Y él creció escuchando eso, pero él se enfocó en la palabra que Dios le había dado. Él forjó su carácter en el desierto. 45 años tuvo Caleb cuando Dios le dijo, ahora tú vas a entrar a la tierra. Hay gente que tiene que entender que el desierto te forma, que la crisis te forma, que las luchas son el motivo de avanzar más rápido a tu conquista. ¡Vamos, grandito de victoria! Un espíritu diferente. Cuando nosotros empezamos el pastorado, llovían las críticas de gente que uno ni siquiera esperaba. Hasta inventaban injurias, cosas contra mi familia, contra mi persona. Pero nosotros creímos en quien nos había llamado. Dijimos, esto no nos puede detener. Aún hoy tal vez, ahora menguaron un poco, pero tiene temporadas que hacen silencio y después otra vez, wow. Pero eso a mí siempre me dio más fuerzas para seguir, porque yo dije, si Cristo pudo vencer al diablo en la cruz contra todo lo contrario que él tenía, esa fortaleza es la que él nos dio a nosotros, iglesia. Caleb tuvo 45 años allí en el desierto, perseverando, siendo fiel, creyendo en la palabra. Y cuando llegó el momento en donde Dios tenía que repartir las tierras, dijo, a este yo lo quiero en mi equipo, a este yo lo vi que nunca se quejó, a este yo lo vi que perseveró, a este yo lo vi que aunque la gente hablaba mal, él seguía creyendo en la palabra. Amada iglesia, que en este tiempo la mentalidad renovada y el espíritu de guerra sea que a nosotros nos lleve a dar el nuevo paso que quiere Dios que demos, la bendición nueva que tiene Dios para ti. Es el momento de saltar de nivel, es el momento de dar el paso, de decir, esta tribulación no me parará, no me frenará. Las dudas que tengo en mi mente hoy caen por tierra. En el camino a la conquista estás lleno de problemas, crisis, enemigos, voces, situaciones personales. Pero el que tiene una mentalidad renovada y un espíritu de guerra espiritual, todos estos son motivos de aceleración para tu próxima conquista. ¿Alguien recibe esa palabra? Siento la presencia de Dios aquí hoy. Aleluya. Hay personas que hoy se van a ir renovadas en su mente de aquí. Van a entender que cuando venga el desánimo, es el enemigo tratando de operar contra ti. Es el enemigo tratando de dejar que perseveres.
que dejes por la mitad lo que empezaste en el camino de Dios. Es esa situación que parecía un fracaso en ese momento. Cuando tú perseveras y permaneces, el Señor hace que esa situación sea para tu beneficio. Mire José, cuando fue vendido por sus hermanos, tantos años pasaron de aflicción, tantos años pasó ese varón en calabozos, vendido por esclavos, en situaciones de cárcel, aún lejos de su familia, lejos de sus hermanos, de su padre amado Jacob, que tanto lo amaba. Y un día, todos sabemos la historia, vinieron sus hermanos y Él los perdonó. Y dijeron, ¿cómo puede ser que tú nos perdones? Lo que pasa, dijo José, que todo lo que ustedes pensaron en mal para mí, Dios lo transformó en bien para mi vida. Créeme, mi amada iglesia, que cuando el diablo está maquinando allá afuera en contra de tu vida, hay un ejército de ángeles soltados del cielo para pelear por ti. Cuando hay alguien que cree que Dios es su amparo, su fortaleza, puede venir el infierno, puede venir 1 millón de demonios, pero cuando hay alguien que camina en la sombra del omnipotente, esa persona no será derrotada. Puede haber que haya crisis, puede haber que haya lucha, pero Dios se tiene asegurada una victoria en Cristo Jesús. Dale palmas al que vive.